Buenos días a todos los que nos acompañan hoy en esta segunda edición de Miradas Cruzadas en América Latina, un evento muy especial porque reúne un esfuerzo de varias asociaciones regionales o nacionales de la región y coordinado por una asociación regional como es la Asociación Latinoamericana de Arbitraje. En este caso, eh, nos referimos a la Asociación Venezolana de Arbitraje, el Instituto Mexicano de Arbitraje, el Comité Colombiano de Arbitraje y nuestro anfitrión en esta segunda edición de Miradas Cruzadas, que es el Comité Brasileiro de Arbitraje. Para dar la bienvenida, voy a dar la palabra al doctor André Albuquerque Cavalcanti Abud, que es actualmente el presidente del Comité Brasileiro de Arbitraje, que actúa como anfitrión en esta segunda edición, como acabo de mencionar. Andrés es abogado con estudios de maestría y doctor en Derecho en la Universidad de Sao Paulo y LLM de la Universidad de Harvard. Reconocido en los principales directorios legales como Chambers Global, Chambers Latin America, Legal 500, Leaders League, Best Lawyers y Who is Who Legal, como un abogado líder en el área de arbitraje. Es socio de la firma BMA Abogados, con amplia experiencia en litigios y arbitrajes nacionales e internacionales. André, bienvenido. Los micrófonos son tuyos. José, muito obrigado. Bom dia a todas e todos. É uma alegria para o Comitê Brasileiro de Arbitragem ter a honra de atuar como anfitrião dessa segunda edição do evento Miradas Cruzadas na América Latina. Inaugurado no ano passado, esse evento, como disse o José, congrega algumas das principais associações de arbitragem da região. A Associação Venezuelana de Arbitraje, o Comitê Colombiano de Arbitraje, o Instituto Mexicano de Arbitraje e a ALARB, a nossa Associação Latino-Americana de Arbitragem, além do próprio CEBAR. E essa reunião de entidades permite refletir, como os senhores viram, na escolha dos temas e dos palestrantes, toda a força da comunidade arbitral de cada um desses países e, portanto, da nossa região. Os painéis são o retrato da realidade e das demandas atuais da arbitragem na América Latina. Eu gostaria de agradecer, então, a cada uma dessas associações, nas pessoas da doutora Diana Drollers, doutores Klaus von Wobesser, José Torrealba, Juan Pablo Cárdenas e Victor Ruiz, pela viabilização do evento. E gostaria de agradecer muito especialmente à doutora Débora Visconti e ao doutor Guilherme Nitschke, diretores do CEBAR, pela organização dessa edição do encontro sediada pelo CEBAR. Eu não poderia deixar de agradecer também a cada um dos palestrantes e moderadores por terem aceitado o nosso convite para participar do evento e ao canal Arbitragem por todo o apoio logístico e de comunicação. Que tenhamos uma manhã de discussões bastante produtivas, bom trabalho e bom dia a todos. Muchas gracias, André, por esas palabras de bienvenida. Efectivamente, esto es un evento que sirve para la integración de la comunidad arbitral latinoamericana. Y como tal, vamos a dar comienzo a esto con nuestro primer panel, nuestra primera mesa, que va a hablar sobre el arbitraje en la industria de la construcción ante la transición energética y el cambio climático. Este panel va a estar moderado por el doctor Rafael Rincón, que es abogado egresado de la Universidad Javeriana y maestría en leyes de la Universidad de Nueva York. Es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en los cursos de arbitraje internacional, en donde también ha sido profesor de Derecho Comercial Internacional y Derecho Internacional Público. También ha sido profesor invitado en la Universidad de los Andes, la Universidad de La Sabana, la Cámara de Comercio de Medellín y otras instituciones educativas en Latinoamérica. Actualmente es socio de la firma Zuleta Abogados. Rafael, adelante. Muchas gracias.
José Gregorio, muchísimas gracias por esa introducción. Es un placer estar con ustedes en este panel. Y antes de empezar, quisiera agradecer a los distintos Centros Nacionales de Arbitraje y al ARB por organizar este evento y por esta invitación. Como lo comentabas, el día de hoy vamos a tratar un tema que creemos que es, llamémoslo así, la unión de dos fuerzas. Por un lado, la fuerza del arbitraje de construcción, que como industria de la construcción tiene una relevancia muy importante en el segmento del arbitraje. Y por el otro lado, la fuerza que viene de la transición energética y de las políticas de cambio climático y cómo eso precisamente puede afectar la industria del arbitraje de construcción. Y para llevar esta discusión, pues tenemos un panel magnífico. Quisiera empezar a presentar a los panelistas. En primer lugar, Paola Aldrete. Paola inició su práctica este mismo mes de Aldrete Arbitration, para lo cual la felicitamos y le deseamos muy buena suerte en este proyecto. Previo a emprender esta práctica, Paola fue asociada senior del equipo de arbitraje internacional de Galicia Abogados en México y también trabajó como asociada foránea en DLA Piper en Nueva York. Paola cuenta con más de 10 años de experiencia en arbitrajes internacionales, institucionales y ad hoc como abogado de parte, árbitro, secretaria de tribunales y que guardan adicionalmente relación con infraestructura, construcción y disputas entre accionistas. Paola ha sido destacada como Future Leader por parte de Who's Who Legal, Rising Star en Legal 500, es miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicana de Abogados y del Task Force de Anticorrupción de la Comisión de Arbitraje de la CCI. Bienvenida, Paola, y será un placer tenerte en este panel. Y por el otro lado, nos acompaña desde Brasil Cristiano de Souza Zanetti. Cristiano es profesor asociado del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es licenciado, máster y doctor habilitado por la misma institución y máster en Sistema Jurídico Romanista y Unificación del Derecho y Derecho de la Integración por la Universidad del Estudio de Roma Tor Vergata en Roma, Italia. Cristiano además es abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Brasil desde el año 2000. Actúa como árbitro y experto en derecho brasilero en litigios nacionales e internacionales, principalmente relacionados con asuntos contractuales y de construcción. Es autor de varios libros y artículos académicos y es reconocido regularmente por las principales publicaciones como árbitro y expert witness. Y pues es un placer tenerlos a ustedes dos acá. La idea del panel, y para conocimiento de la audiencia que nos acompaña, es que tengamos una conversación. No se trata tanto de hacer presentaciones largas de muchos minutos, cada cual hablando y sin tener mayor comunicación. Hemos estructurado este panel básicamente en 3 secciones gruesas. El primero, cada panelista dará una especie de introducción general y describirá el alcance general de la industria del arbitraje de construcción en su jurisdicción o las jurisdicciones que considere relevantes. Posteriormente entraremos ya a analizar un poco el impacto de esa transición energética y de las políticas de cambio climático en la industria de la construcción. Para eso vamos a ver un poco ya el tipo de disputas que vamos a ver, cuáles son normalmente las posibles disputas que se pueden presentar, cuál procesalmente hablando, qué recomendaciones y consideraciones se pueden tener en cuenta, y al final daremos unas conclusiones muy breves a partir de lo que hayamos conversado. Un tema importante para la audiencia, nos pueden formular sus preguntas por YouTube, yo tengo acceso para verlas y daremos un tiempo final, los últimos 10 minutos del panel para darle la oportunidad a los panelistas que respondan sus dudas y sus preguntas. Sin mayores preámbulos, entonces quisiera empezar con Paola, simplemente por darle el beneficio a Paola de que se nos unió a este panel bastante con poca anticipación ante la lamentable ausencia de Mónica Jiménez, quien estaba originalmente programada para acompañarnos, pero por un tema de fuerza mayor no nos pudo acompañar. Y Paola, quisiera, si pudieras empezar como con una introducción general del campo del arbitraje de construcción y de la industria de la construcción en el contexto de las jurisdicciones que considera relevantes en el continente. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la introducción. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Estoy un poco enferma, entonces de repente si toso,
perdonen. Pero bueno, en México, como ustedes sabrán, es algo que se le ha dado bastante luz en las noticias. Tenemos una reforma desde 2013 sobre específicamente la reforma energética que estaba enfocada en un principio a atraer la inversión privada a estos sectores y también para incentivar las energías renovables. Obviamente, este proyecto, esta reforma trajo consigo también un incremento en proyectos de construcción, porque se trataba también de la construcción de plantas nuevas de energía, de generación de energía, específicamente, como mencionaba, de energías renovables. Y ahora que estamos, como lo sabrán, con el nuevo cambio de administración que tuvimos, hay una política nueva o una intención de aplicar nuevas políticas respecto específicamente del sector de energía. Y estas políticas lo que buscan es justamente retraer a donde estábamos antes de la reforma de 2013, es decir, volver a darle fuerza a las empresas productivas del Estado y de alguna manera esto ha traído problemas o disputas en los contratos de construcción que se habían celebrado inicialmente para la construcción de las plantas que se habían previsto bajo la reforma de 2013. Entonces, básicamente, la mayoría de las disputas relacionadas con el sector de construcción, muchas de ellas tienen que ver con construcción de plantas de energía o construcción de plantas para la extracción de petróleo, por estos dos motivos. Perfecto, Paola. Muchas gracias. Cristiano, para ir contigo, ¿cómo crees o cuáles pensarías que son esas dinámicas generales en materia de arbitraje de construcción que estás viendo en Brasil? Y particularmente, ¿cuáles son las características generales de este tipo de disputas y las conclusiones que puedas extraer de las mismas? Antes de todo, quisiera agradecer por la amable invitación para participar hoy con ustedes aquí. Para mí es un honor y una alegría. Quisiera decir también enhorabuena a Paola por su nuevo despacho. Creo que tendrá mucho éxito. No, otra vez, enhorabuena. Que te vaya súper bien en esa aventura que es tener la propia oficina para trabajar como árbitro y abogar en casos de arbitraje. Bueno, yo creo que arbitraje, construcción, sean sectores que están involucrados desde siempre, porque yo creo que el arbitraje en general sea mucho más adaptada para tratar los casos de construcción, que suelen ser casos bastante complicados, con un montón de documentos, testigos de hecho, testigos técnicos. Eso es la realidad en general del arbitraje, creo, a nivel mundial. Por ejemplo, si consideramos los datos de la PCI 2020, hemos tenido más o menos como unos 38% de todos los casos son casos que tienen que ver con construcción o energía. Muchas veces hay casos que son de construcción y energía. Vamos a hablar luego de eso también. Eso es lo que pasa a nivel mundial. En Brasil más o menos igual. Si tomamos, por ejemplo, las cámaras principales de arbitraje que tenemos en Brasil, más o menos como un cuarto de los casos son casos de construcción en la Cámara Brasil-Canadá, que es la cámara doméstica más activa que tenemos aquí. En otras cámaras también tenemos casos como 10% o 15%, o sea, son casos que en números son bastante importantes, pero si miramos los valores, los casos serán aún más importantes, porque los casos de construcción suelen ser casos que tienen montos bastante importantes en general. En las disputas que nosotros tenemos aquí, por razones históricas de nuestra matriz energética, son muchas veces disputas que tienen que ver con plantas hidroeléctricas, porque históricamente la matriz de energía brasileña está muy centrada en plantas hidroeléctricas. Eso está cambiando, vamos a hablar de eso también, pero son casos que para construcción de una hidroeléctrica se pasan muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos construido hidroeléctricas bastante grandes en los últimos años y hay una serie de disputas para cada una de esas, porque hay disputas entre los consorcios de construcción, consorcios de montaje de equipamientos. Todo eso son cuestiones que se plantean y suelen ser resolvidas a través de arbitraje. Y también tenemos muchos casos que tienen que ver con extracción de petróleo y gas. Hay casos bastante grandes e importantes, por ejemplo, de refinerías. Esas controversias son controversias en las cuales los temas son muy conocidos.
Pero se suele decir, y yo estoy de acuerdo con eso, que no tiene un arbitraje en construcción, en realidad no es un arbitraje, sino un montón de arbitrajes que están reunidas en el mismo caso, porque los temas que se plantean son muchos. Hace no mucho tiempo envié un laudo como presidente de un tribunal de arbitraje que los otros, pues está demasiado grande. Pero decir, bueno, es que no alcancé a escribir menos, porque al final son tantos temas con cuestiones de hecho, cuestiones técnicas y obviamente cuestiones jurídicas que son como un montón de temas. Y al final nosotros tres enviamos un laudo bastante grande a la CCI porque nadie alcanzó a cortar mucho. Las cuestiones que se plantea aquí en general en construcción son muchas. Por ejemplo, ociosidad en productividad de mano de obra, equipamientos, incremento de costes con mano de obra, equipamientos, insumos para recuperación de retrasos. Es una cuestión muy conocida porque al final hay retrasos muchas veces. La cuestión es quién es culpable, si alguien es culpable por el retraso y después los costes que están relacionados. Problemas con interacción de diferentes frentes de obra, solicitación de servicios fuera de escopo. La cuestión que siempre se plantea es si son o no servicios fuera de escopo, o sea, si están integrados en el precio o no. Interferencias en el sitio de obra, intempéries, huelga de empleados. Aquí tenemos por veces invasión de indios, un montón de cosas que suceden. Aumento de precios de insumos y materiales, que es una cuestión que se planteó más a causa de la pandemia y ahora también tenemos muchos casos por causa de la guerra en Ucrania. Defectos en obras civiles, equipamientos, desacuerdo con el proyecto, responsabilidad, costes involucrados por accidente de trabajo, responsabilidad por daños, equipamientos, daños a terceros, medición de desarrollo de la obra, precios y condiciones de pagamento, validez de cláusulas penales, garantía, vicios y limitación de responsabilidad. Eso es lo que se pasa en muchos casos. Y como yo decía, Rafael, al final, cada caso de construcción es como un montón de casos juntos. Tenemos eso tradicionalmente aquí. Es siempre muy importante. Cuando vamos a los congresos en general, hablamos con los colegas, siempre dicen, pues estoy involucrado en un caso de construcción y tal, que está muy complicado. Así que todos los que trabajan con arbitraje en Brasil les toca en mayor o menor medida que tengan que trabajar también con casos de construcción. Es parte del arbitraje desde el principio en Brasil. Ahora tenemos casos que estén particularidades a razón del cambio de la matriz energética que, como decía, vamos a hablar más tarde. Perfecto. Perfecto, Cristiano. Quisiera, antes de pasar al segundo tema, tal vez entonces podríamos resumir en general. Uno, que el arbitraje de construcción tiene sin duda una relevancia importante en la industria. Y dos, que curiosamente mencionabas el reporte de la CCI, y si tú miras hay un tema muy interesante, y es que se habla del 38% de las disputas que involucran un componente de construcción, pero cuando vas a ver de dónde vienen las disputas, la mayoría de esas disputas vienen de las Américas, en proporción. Entonces uno podría decir que América Latina y en realidad las Américas, como estaba planteado, suministra una parte fundamental de arbitrajes de construcción y no es extraño. Miren ustedes que incluso casos bastante famosos en la región, Comisa y demás, y varios casos que son famosos se involucran estos temas de arbitraje de construcción y de energía que creo que son importantes. Y creo que, Cristiano, anotabas un punto que me parece fundamental. La matriz energética de particularmente Suramérica depende mucho de plantas hidrológicas y de hidroeléctricas. Y la cantidad de arbitrajes y disputas en materia de hidroeléctricas te diría que es a lo largo de toda la región. Cada país, revisando Colombia, Perú, pues Brasil, tú lo mencionabas, pero incluso también en Chile, vimos algunos ejemplos de este tipo de arbitrajes y creo que es llamativo entonces ver que dentro de la región ya tenemos, digamos, una experiencia importante de arbitrajes que involucran proyectos de energía, solo que en el contexto más de este tipo de plantas hidroeléctricas y demás. En ese contexto, la pregunta que les haría es cómo esta transición energética y estas políticas de transición energética están afectando o impactando la industria del arbitraje de construcción y qué ven ustedes hacia futuro.
Y esta vez, para invertir el orden, empezaría primero, si quieren, con Cristiano y vamos después con Paola para ese efecto. Cristiano, por favor. Gracias, Rafael. Bueno, yo tengo un montón de datos sobre eso. Adelante, tenemos tiempo. Que yo preparé con un montón de informaciones para nuestro encuentro de hoy. Eso es un cambio que es bastante sentido, porque como tú decías, al final, si nosotros en Brasil pensamos energía, inmediatamente pensamos en una planta hidroeléctrica. Esa es la primera cosa. Tenemos aquí Itaipú, por ejemplo, que es muy conocida, que es de Brasil y de Paraguay, pero no hace tanto tiempo tenemos una más grandes del mundo que se llama Belo Monte, que está al norte del país, que son usinas conocidas por todos. Entonces yo diría que la imagen general de energía en Brasil tiene que ver con hidroeléctrica. Pero eso está cambiando bastante rápido. Nosotros, si pegamos, por ejemplo, solamente en los últimos años, 2020-2021, vamos a constatar un incremento bastante importante de energía eólica, de vientos, energía solar, que hace como 15, 20 años era cosa que parecía así un poco exótico. Sí se tenía, pero parecía así algo de ficción científica al final, hace 20, 30 años. Pero eso en realidad es bastante importante. Por ejemplo, la energía eólica, la participación tuvo un crecimiento en el último 2020-2021 como unos 26%. La participación de 2012 hasta 2021 creció 10 veces. Eso es bastante impresionante al final. La energía solar creció desde 2020 a 2021, que son los últimos años que tenemos ya todo listo, 55%. Es bastante importante. Ese crecimiento tiene que ver con un montón de cosas, porque nosotros vamos a cambiando como todo el mundo para una matriz más verde de energía, green energy, como se suele decir. La energía eólica, sea la energía eólica que la solar, necesitan de inversiones bastante inferiores si comparamos con hidroeléctrica. O sea, se puede construir una planta así mucho más rápido que se suelen construir las plantas hidroeléctricas. El hecho que sea más económico y que sea, por lo tanto, más fácil, conduce al resultado que nosotros tenemos mucho más agentes en el mercado, mucho más gente que está involucrada en el business de energía. Si miramos datos oficiales, en 2014 teníamos 3.200 más o menos generadores, distribuidores y comercializadores de energía. En 2021 teníamos 12.000. O sea, pasamos de 3.000 para 12.000. Eso cambia un montón de cosas. Por ejemplo, si pegamos otros datos de eólicas, de 2005 hasta 2013, teníamos una media de 10 usinas eólicas que iniciaran sus operaciones a cada año. Si tomamos en cuenta el periodo inmediatamente posterior, 2014 a 2021, teníamos a cada año 80 nuevas usinas en operación. Se espera, por ejemplo, que nosotros tengamos 241 nuevas usinas eólicas y solares hasta 2026, en 4 años. En general, es un crecimiento importante y, claro, si empezamos a cambiar un poco la matriz energética, eso tiene consecuencias. Como yo decía, antes de todo, mucho más agentes involucrados. Pero también hay que cambiar un poco la cuestión de líneas de transmisión al final, porque la extensión es necesaria, porque si tenemos pocas hidroeléctricas comparativamente, tenemos las líneas para llegar hasta tales hidroeléctricas. Si tenemos un montón de usinas eólicas y solares, tenemos que tener mucho más líneas. Hay también, claro, por ejemplo, que considerar eso. Las líneas ya hace bastante, por ejemplo, consideramos 2005 hasta hoy, el número de líneas de transmisión ha casi doblado. Tengamos en cuenta que Brasil es bastante grande, entonces la energía eólica, por ejemplo, está más en el nordeste del país. En las zonas más importantes como industrias y residencias están más en el sur. Entonces tenemos que hacer que la energía llegue desde ahí hasta aquí. Yo estoy en el sur. Hay proyectos, por ejemplo, de construcción de 13.000 kilómetros de líneas de transmisión hasta 2032, a un coste de más o menos $9 millardos. O sea, hay un montón de cosas, como decía, tengo un montón de datos que tenía buscado para nuestro encuentro,
Pero lo que quisiera subrayar es que eso es solamente el principio de todo el cambio de la matriz, porque todavía con todos esos números, la energía eólica y la energía solar es una parte que todavía es muy pequeña de la matriz energética brasileña. Estamos hablando de energía eólica como hoy como unos 2% del total, energía solar como 0.8%. Esos son ya números de una cosa que todavía es muy pequeña, pero son números importantes que nos interesan bastante para cuestiones de disputas que van a sobrevenir en ese caso de energía. Pero eso es solo el principio, porque la cuestión de cambiar la matriz energética no, en realidad no es una cuestión. La respuesta es o sí, porque hay que cambiarla por tema del calentamiento global. Entonces, como decía Rafael, espero no haber aburrido ni a ti, ni a Paula, ni la audiencia con ese montón de números, pero creo que sean interesantes para que nosotros tengamos presente que es un cambio que no es solamente una idea, sino que está ya en curso. Eso tiene impactos importantes, creo, para la práctica arbitral en general en temas de construcción también. Claro que sí, ¿no? Y ya iremos a esos detalles en general. Paola, por favor, quisiera tener también tus impresiones y después podemos ya hacer unas preguntas un poco más cortas y más precisas sobre el impacto que esto puede tener en los arbitrajes. Muchas gracias, Rafael. Bueno, en México, como les mencionaba, de 2013 al inicio de la nueva administración, en realidad sí hemos tenido un incremento muy marcado de las energías limpias, específicamente también en los ciclos combinados, por ejemplo, para las centrales eléctricas, pero también teníamos un incremento en las eólicas. Este incremento se ha visto un poco pausado en el último año, en el año 2021-2022, por ciertas reformas que se han intentado de la Constitución para un poco retraer este crecimiento, que obviamente es algo que lamentamos acá en México, justamente por lo que mencionaba Cristiano, que son medidas que se necesitan seguir empujando, las medidas de seguir empujando las energías limpias como es la eólica. Ahora, en México, específicamente para el sector eléctrico, lo que estábamos viendo eran las centrales de ciclo combinado, es decir, una mezcla entre el uso de gas natural y de los hidrocarburos. Y aunque no hemos visto tal cual un retroceso en ese campo, sí hemos visto una pausa justamente por esta incertidumbre que tenemos tristemente el día de hoy. Aunque sí me gustaría mencionar que dado las medidas que tenemos constitucionales, sí hemos visto también que estos efectos no han tenido mayor como daño porque se han pausado, ¿no? Tenemos suspensiones de los efectos de estos intentos de reforma o de estos intentos de cambio de política. Pero sí esperamos que con el cambio nuevamente de la administración todo retome el camino que teníamos en México del crecimiento y el empujar estas reformas y crecimiento en energías limpias. Perfecto. Yo quisiera hacerles unas preguntas sobre este tema de transición para entender un poco mejor el alcance jurídico, digamos, los problemas jurídicos a los que nos estamos enfrentando con este tipo. Y les pongo un ejemplo. En Colombia, la transición de la matriz energética se ha dado a través de distintos medios, pero una muy conocida es que existe en el Plan Nacional de Desarrollo del país un artículo. El Plan Nacional de Desarrollo es una ley, es decir, estamos hablando de una imposición directa, que dice que ciertos, llamémoslo así, operadores del mercado, agentes del mercado, en este caso los generadores, deben proveer 10% de su energía, como mínimo 10% de su energía a comercializadores que vengan de fuentes limpias. Y hay toda una discusión de qué es una fuente limpia y demás, pero hay un mandato claro. Y a partir de ese mandato se diseñan esquemas de subastas en donde las entidades estatales establecen unas condiciones para que se entre a subastar unos precios establecidos dentro de ese mercado de energías limpias. Y normalmente se han usado mecanismos, por así decirlo, complementarios, en donde si no se logran acuerdos propiamente dichos en los precios,
caen unas condiciones subsidiarias y se imponen unos precios y se imponen unas condiciones y se dan unas condiciones para celebrar contratos entre generadores y comercializadores. Esto ha dado lugar obviamente ciertamente a diferencias en algunos agentes del mercado que dicen, oiga, me están de alguna forma diciendo que tengo que celebrar estos contratos. Si no los celebro, voy a un arbitraje con la contraparte que está esperando celebrarlos. Quería preguntarles por el rol de las entidades estatales y por un poco la matriz de cómo se está dando, o un poco el procedimiento de cómo se está dando este cambio en la matriz energética para tratar de entender un poco el tipo de arbitrajes que estamos viendo o todos los tipos de arbitrajes que podemos ver, incluyendo obviamente los arbitrajes de construcción. Entonces, no sé, Cristiano, si tú quisieras empezar. Sí, gracias. Bueno, una cosa que creo que nosotros todos podemos decir es que en América Latina no se aburre cuando se habla del gobierno, porque no creo que nos falte cosas a decir. No, eso dicen los periodistas, pero creo que nosotros también, abogados, podemos decir lo mismo, porque al final la transición energética no es tan lineal cuanto se pudiera esperar, por lo menos no en Brasil. Porque yo tal vez pudiera decir que nosotros tenemos ese montón de datos interesantes en dirección de energía limpia a pesar del gobierno, no tanto con un incentivo del gobierno. Porque ayer, por ejemplo, porque yo tengo en general mucho interés por cuestiones ambientales, entonces me informo bastante sobre eso. Estaba escuchando un podcast que tiene un nombre bastante sugestivo, que se llama Tiempo Caliente. Es bastante interesante que se habla de medio ambiente. Escuché una cosa que es impresionante al final, porque el gobierno ahora empezó a sostener una cosa que se llama carbón sostenible. Pero toda la discusión es que no podemos seguir teniendo fuentes de combustibles fósiles, porque al final son esas que generan todos los problemas que tenemos con el clima. O sea, hay incentivos hoy para la industria carbonífera en Brasil que, uno, no es significativa en nuestra matriz energética en general. El carbón que tenemos aquí es muy baja calidad, que se aprovecha más o menos como unos 20% del total que se extrae las minas de carbón. O sea, casi nada, baja calidad, muy poluente. Aún así, tienen un lobby organizado, alcanzan a decir que tiene que hacer lo que llaman ellos como una transición justa, la matriz energética, alcanzan a obtener incentivos porque sin incentivos del gobierno no se hace nada, porque no es económicamente sostenible. Entonces, en América Latina en general, y seguramente en Brasil, creo, no es una casualidad que nosotros creamos el realismo fantástico, porque pasan esas cosas que no tienen ninguna explicación razonable. Les doy ese ejemplo para decir que eso no se va en línea recta, que todo funciona bien, estamos siempre caminando en dirección a energía verde. Pero yo creo que eso sean cosas al final marginales, que es todo el sentido de la historia no es eso. Porque hay mucha gente seria en el gobierno, a pesar de la administración actual que tenemos, que están siempre buscando tener más energía limpia. Yo creo que desde el punto de vista comercial, para los países de la región en general, el Brasil en particular, eso es una oportunidad que no se puede perder, porque nosotros tenemos una matriz que si hacemos una comparación con los Estados Unidos o con Europa, tenemos una matriz que ya es bastante limpia, por así decirlo. Tenemos la oportunidad de tener una matriz más limpia, mucho más limpia que tenemos hoy. La gente se da cuenta de eso. Por esa razón tenemos tantos nuevos agentes en el mercado. No son personas que tienen un interés solamente en producir energía limpia porque eso es bueno para el planeta, pero sino también porque tiene un aspecto comercial bastante interesante, bastante importante. Y las cosas van cambiando. Yo creo, es lo que todas las encuestas sugieren hoy aquí en Brasil, que vamos a tener un cambio de administración también para el próximo año, y ahí sí creo que vamos a tener un empuje mucho más fuerte para las energías limpias,
porque yo creo que América Latina está en una posición bastante buena para hacerlo. Y en caso de Brasil, ya lo hace, aunque el gobierno no sea muy razonable. Si empezamos a tomar en serio lo que podemos hacer, creo que eso va a acelerar muchísimo en pocos años, porque si tenemos un poco más de incentivo del gobierno para las energías limpias, tenemos todas las condiciones para hacerlo. Entonces, tenemos ya algún progreso, Rafael, que pudiera ser más grande, pero creo que es un discurso general un poco para el momento que nosotros vivimos aquí en Brasil. Pero yo estoy bastante confiante que vamos a cambiar de administración el año que viene, y ahí sí creo que tendré mucho más empuje para las cuestiones de energía limpia que tenemos hoy, con reflexos bastante importantes para el arbitraje. Perfecto, Cristiano, muchas gracias. Paola, no sé si quisieras complementar. Sí, únicamente en México tenemos dos como instrumentos para, de alguna manera, como lo que tú mencionabas, Rafael, que se utilizan en el mercado o tienen cierto valor, y son los certificados de energía limpia y también los bonos de carbono. En realidad, estos dos instrumentos, bueno, más que nada el de los CELS, que es los certificados de energía limpia, anteriormente sí tenían cierto valor alto, pero nuevamente, dado las nuevas políticas y la reforma que tuvimos en una ley, se inundó de alguna manera, o por decirlo de otra forma, el mercado de estos CELS y perdió valor que tenían estos certificados. Pero en realidad este tipo de temas como los CELS o los bonos de carbono no son discutidos en arbitrajes comerciales como tal. Ok, entonces entremos ya, digamos, llevamos ya una primera mitad de analizar un poco ya el panorama tanto del arbitraje de construcción como de la transición energética. Acá ya hagamos un poquito más un ejercicio de prospectiva, por así decirlo, tratando de predecir el futuro y de ver qué viene en adelante en la región. Y teniendo en cuenta este panorama, mi pregunta es, ¿ustedes creen que es posible que veamos un incremento de disputas y arbitrajes en construcción derivadas de este tipo de proyectos? Y si es así, ¿qué tipo de disputas creen ustedes que vamos a ver? Y si hay alguna diferencia con lo que vemos actualmente. No sé, empezaría esta vez por Paola y seguiríamos después con Cristiano. Muchas gracias. Sí, de hecho, en efecto, en México ya vimos este incremento de casos. Ya tenemos un incremento de casos en relación con cuestiones de construcción, pero también con la generación de energía. Y como les mencionaba en un inicio, también estos casos de construcción derivados de contratos de construcción de centrales, ¿no? Y básicamente los tipos de disputas que hemos identificado, como mencionaba Cristiano, pues son una mezcla, es un cúmulo de disputas en un solo arbitraje, y lo hemos visto en distintos arbitrajes. Es por eso que también, como tal, no podemos identificar un solo tipo de disputa, que veremos mucho, pero por decir algunos, cuestiones, por ejemplo, de fuerza mayor, ¿no? Derivado de la implementación de políticas, se ha alegado que el incumplimiento de los contratos tiene que ver con cuestiones de fuerza mayor, más allá de lo que el contratista puede o no hacer. Ese es uno de los temas que se ha visto y que prevemos en el futuro se siga viendo. Otro tipo de disputas es relacionado con quienes tenían cierta responsabilidad o cuáles son los efectos de la responsabilidad en relación con la obtención de permisos, porque una de las cuestiones que hemos visto tal cual en la práctica es que no se están renovando ciertos permisos y por lo tanto no se ha podido, como quien dice, continuar con ciertas construcciones o continuar con la generación de energía en ciertos sectores. Otro tipo de disputas que hemos identificado son relacionados con las pruebas, ya sean las pruebas del uso más bien las pruebas del suelo y por lo tanto las responsabilidades derivadas porque en México las licitaciones, más bien este tipo de contratos derivan de licitaciones. Entonces, en las licitaciones existe un momento en el que el propio Estado entrega la información como preliminar a los que están licitando, a los que aplican a la licitación, y se basan en esa información inicialmente recuperada o obtenida por el Estado. Entonces, hay ciertas cuestiones sobre si esa información fue suficiente para luego
llevar a cabo los planes como tal de la construcción o si se tenía que realizar nuevas pruebas. No sé si me explico, como confiar en la información dada por el Estado o si te había cierta responsabilidad o obligación por parte del contratista de generar nuevas pruebas para poder cambiar el plan o adaptar el plan de el proyecto de construcción como tal. Y otras cuestiones son como, por ejemplo, eso también relacionado con las cuestiones climáticas, ¿no? Las condiciones climáticas también, que son medidas o son pruebas realizadas también en un principio por el Estado, pero que posteriormente se hace la pregunta, dependiendo también del contrato, de si existía una responsabilidad por parte del contratista de realizar nuevas pruebas. Y también podemos prever cuestiones, por ejemplo, relacionadas con obras adicionales, dado que existen estos contratos que son de turnkey, que de alguna manera limitan, ¿no?, el pago del proyecto, porque se entiende que todo ya está previsto en ese precio y que en algunas excepciones se podrían pagar por obras adicionales y entonces hay muchas disputas que prevemos en relación con estas obras adicionales, más allá considerando que existe este cambio, ¿no?, esta transición o posible afectación que pudiera haber por el cambio de regulación. Excelente, Paola, muchas gracias. Cristiano, no sé si quisieras complementar sobre lo que menciona Paola. Sí, al final aquí en Brasil yo creo que ya las disputas de construcción ya tienen un nuevo capítulo, por así decirlo, porque tenemos las disputas tradicionales, hidroeléctricas un montón, también refinerías, otras cosas que en el área de oil and gas, y ahora ya tenemos bastantes disputas con casos de energía eólica y solar también. Son contratos complicados al final. Todo se puede pasar bien, pero no siempre sucede así. Y al final, el método preferencial para esos conflictos es casi siempre el arbitraje, porque tales contratos pueden generar controversias con inversores, bancos, gobiernos, agencias estatales, ingenieros, constructores, instituciones de pesquisa, tecnología, a menudo con suministradores de equipamientos que ahí tienen un papel bastante más importante que tienen las hidroeléctricas en general, consultores, organizaciones sociales, empleados, o sea, hay una posibilidad de conflictos bastante grande. Y muchos de esos son conflictos que ya existen en arbitraje. Yo creo que los árbitros más frecuentes en Brasil, todos tienen ya casos de energía solar y eólica también. A veces son casos que no son de construcción, a veces son casos que son casos puramente de derecho contractual, por ejemplo, del contrato de M&A que hicieran para organizar algo, pero muchas veces son casos de construcción. Esas construcciones son particulares si pensamos con las otras, porque muchas veces son de tecnologías complejas y bastante nuevas. Tecnologías nuevas son interesantes, pero son también una especie de experiencia al final. Todo se puede pasar muy bien, pero a veces descubren cosas en el proceso que no funcionan tan bien. Tienen estándares, eso ya se ven en contratos de conformidad muy altos, y también tiene que ver con el ambiente regulatorio en general de esas energías, que tiene un montón de reglas que tienen que ver con los estados. Entonces, esas cuestiones que tienen retrasos también, cuestiones de la ejecución, defectos de equipamientos, pago del precio, pero tienen cosas un poco particulares de la manera en la cual esas plantas de energía eólica y solar funcionan. Por ejemplo, yo creo que eso, hablo no tanto en general, pero desde mi experiencia, que la importancia de las cuestiones con los contratistas de equipamientos son mucho más importantes, porque si nosotros pensamos en hidroeléctrica, la parte de ingeniería civil es tremenda. Tiene que hacer de alguna manera que el río se quede aislado, después tiene que hacer con concretos los números. Todas las veces que tenemos casos con hidroeléctricas son muy impresionantes. Y algunas veces yo estuve en el sitio de hidroeléctrica, te miras ahí, por Dios y la Virgen, ¿no? Que son cosas increíbles. Una usina eólica o solar tiene mucho menos construcción en el sentido general de la parte civil. Porque, por ejemplo, si miramos las eólicas que tienen esas, no sé cómo se dice en castellano, pás bastante grandes ahí, como para los vientos,
no tiene tanta parte civil, pero esos son también equipamientos muy, muy complicados. Lo que se suele hacer aquí en Brasil son dos contratos, el contrato de fornecimiento, de suministro del equipamiento, y después el contrato de operación y manutención de tales equipamientos, normalmente con la misma empresa que al final más o menos está junto desde el principio del proyecto. Esas son disputas bastante complicadas que tienen cuestiones técnicas, pero no tanto de ingeniería civil como es tradicional, tal, pero cuestiones de funcionamiento del equipamiento, de manutención, y todo eso son al final disputas que creo que podemos meter junto con las disputas de construcción en general, pero tiene características que son bastante particulares porque hay, como siempre, cuestiones técnicas, pero son cuestiones técnicas que nosotros no estamos tan acostumbrados como las cuestiones de ingeniería civil, que tal vez sean un poco más sencillas desde el punto de vista de la persona media. Como siempre, hay cuestiones con duración del contrato, que son contratos complicados. Muchas veces se hacen locales inhóspitos, que es complicado para llegar. Eso genera todo dificultad para que los equipamientos lleguen. Una vez tenía un caso muy entretenido que cuando escuchaba a los testigos me daba pena las partes porque necesitaban que el equipamiento llegara a un sitio bastante remoto en Brasil y a veces llegaba el equipamiento y tenía problemas. Tenía que regresar todo para que lo arreglaran de cualquier manera y después otra vez. Eso significa como 2-3 meses para llegar, para volver. Y como todos tienen metas bastante importantes para, al final, generación de energía, 1 mes, 2 meses, es un montón de cosas. Hay otro punto sobre lo cual no hablé, pero hay cuestiones también que tienen que ver con los seguros que están involucrados en esas operaciones. Hay, como siempre, en cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, otros actores que puedan también tener interés. Muchas veces hay cuestiones que tienen como las organizaciones no gubernamentales, eso no tanto está involucrado con el arbitraje, pero los órganos públicos sí, porque hay disputas no solamente entre partes privadas, pero disputas también entre partes privadas y las agencias reguladoras brasileñas. Y hay una cosa bastante interesante en Brasil, que es que la Unión, que representa el Brasil como un todo, puede intervenir en esos procesos, una cosa que tiene un nombre bastante curioso, que es intervención anómala. No tiene que justificar, no tiene que tener interés jurídico, ni económico, ni nada, basta que la Unión diga, yo quiero participar de ese proceso. Eso es una cosa que no teníamos antes, que añade un otro nivel de complejidad a tales disputas, porque puede tener participación del Estado. El Estado está ya bastante acostumbrado con el arbitraje hoy en Brasil, pero se tiene la parte privada, la agencia regulatoria, también la Unión, son disputas que tienen algo de particular. Entonces, al final, yo creo, es como casi siempre la historia, no es que sea totalmente diferente a lo que pasó antes, ¿no? Que no, eso es una cosa, una creación que nadie nunca oyó hablar de eso. Pero al final, como decía un profesor que tenía cuando estudié en Italia, casi lo mismo no es lo mismo al final, porque aunque sean parecidas, yo creo que los abogados, los árbitros que estén acostumbrados con disputas de construcción tengan total capacidad de trabajar también con esos otros nuevos casos. Son casos nuevos a sí mismo, que tienen sus particularidades. Nosotros todos tenemos que aprender un montón de cosas para que podamos juzgar bien, también defender bien las partes en esos casos. Eso es lo que, claro, una última cosa, pero eso casi no tendría que decirlo. Tenemos todos que tener bastante paciencia con la prueba documental y pericial. Creo que esa es una constante en cualquier caso de construcción, pero sí. Miren, muy interesante lo que ustedes mencionan. Quisiera tal vez resumir 3 puntos que me llamaron la atención. Primero, en estas disputas, definitivamente uno de los elementos centrales es que dejamos de tener que el grueso de las controversias esté estrictamente relacionado con la ingeniería civil y la obra civil, y estamos pasando a los equipos electromecánicos en su funcionamiento, instalación, operación y mantenimiento, en fin, todo el proceso de creación y de operación y de esos equipos. Pero hay un segundo tema que me llama la atención, que ustedes no tocan, y quería preguntarles si es algo que ustedes han visto o no, pero yo sí lo he visto en varios casos de la región, y es que uno de los problemas centrales con estos proyectos es
las líneas de interconexión, de cómo se conectan estos proyectos a las matrices energéticas. Y ahí entra un tema interesante porque, como ustedes saben, los contratistas tienen unos plazos y unos tiempos para cumplir con esos proyectos de generación y para que estén en funcionamiento. Pero por el otro lado, hay también obras relacionadas para conectar esos proyectos para que efectivamente puedan funcionar. Y a veces se pueden presentar asimetrías. Y quería preguntarles un poco si han visto eso ustedes en la región, porque por ejemplo en el caso colombiano, una parte importante de estos proyectos renovables se hacen en regiones que normalmente no tenían una infraestructura de interconexión. Y hay que construir toda esa infraestructura de interconexión. Y ahí hay, llamémoslo así, un segundo aparato de arbitrajes que es distinto. Y esas líneas de interconexión tienen, diría yo, un fuerte componente de ingeniería civil, porque hay que, pues, pasar por el país y pasar por la zona, y al mismo tiempo un fuerte componente electromecánico, porque los equipos de esas líneas pues tienen una complejidad general. Quisiera conocer sus impresiones sobre eso y si ven que eso ha pasado. Vamos, si quieres, primero Paola y después Cristiano. Muchas gracias, Rafael. Bueno, a mí no me ha tocado específicamente una disputa relacionada con la construcción de la interconexión como tal, pero lo que sí hemos visto o lo que me ha tocado ver es más bien cuestiones ya cuando ya estás interconectado, o sea, problemas ya interconectado con la entrega de energía a estos puntos de interconexión. Pero no me ha tocado como tal la construcción o la ingeniería per se de esta interconexión. Perfecto, Cristiano. A mí sí, porque aquí creo tal vez sea una cuestión crónica de Brasil. Nosotros siempre hemos tenido bastante energía, pero la transmisión, interconexión de energía es una otra cuestión, porque muchas veces tenemos energía, pero es complicado hacer que esa energía llegue donde tiene que llegar, porque el viento no está, tampoco el sol no fue pensado para que llegara donde necesitamos nosotros energía. Esos son en otro capítulo de las disputas de construcción. Yo estoy enteramente de acuerdo con Rafael, porque ahí la construcción misma de las líneas es complicada. Muchas veces, por ejemplo, eso teníamos ya en temas de hidroeléctricas. Por ejemplo, tenemos hidroeléctricas que están en medio de la Amazonia. Es un sitio muy, muy complicado para llegar, un sitio que nadie conocía antes que construyeran la hidroeléctrica ahí. Entonces, para que lleguen las líneas, eso es muy, muy complicado. Y ahí sí tienen temas de ingeniería civil muy importantes, son desafíos, son cosas verdaderamente complicadas de hacer. Y tiene un montón de disputas sobre eso, ya en tema de hidroeléctrica. Y al final, como es fácil suponer, pasa lo mismo con los casos de energía solar y eólica. Suelen ser contratos que son distintos, porque hay la persona que está o las personas que están involucradas en construir la planta y otras personas con otros contratos que tienen que ver con la línea de transmisión con reglas particulares para una y otra. Y tenemos también disputas sobre las líneas mismas. Más cuestiones de precio, por ejemplo, ahí tenemos temas bastante más tradicionales de construcción también, porque la construcción en realidad yo creo que sea muy complicado de planearla toda, porque, no, tenemos una idea cómo se hace. Cualquier persona que tiene un arreglo en su casa sabe que tiene cosas que no se esperaban. Imagínate si tenemos que hacer una línea de transmisión en un lugar que es un lugar inhóspito, remoto, complicado. Se descubre un montón de cosas. Desde el punto de vista de ingeniería civil, se puede pasar las líneas de interconexión, eso no es un problema. Pero ahí otra vez, cuestión son los costes. Porque ¿quién paga la cuenta? De acuerdo. Entonces, al final, también hay otro capítulo de disputas que están totalmente involucradas con línea de transmisión, aparte de las plantas mismas. Claro. No, sin duda, y creo que ustedes llegan al punto central de que estos proyectos tienen un reto y es adicional a estos componentes de equipos y demás, la lógica para instalar y traer esos equipos y conectarlos a las matrices es importante, y después con lo que decía Paola de que se cumplan los estándares
de funcionamiento de esos equipos y que efectivamente estén logrando respaldar con la energía generada esa matriz que se está buscando. Creo que eso es bien importante y me gusta bastante. Quisiera ahora que pasáramos ya para la última parte de este panel, un poco que habláramos más de aspectos procesales. Si yo les preguntara a ustedes, oiga, ¿qué ven ustedes que en este tipo de disputas deberíamos tener consideraciones distintas o adicionales respecto del tipo de árbitros que seleccionaríamos para resolver estas controversias? ¿Cambian algo la experiencia o el due diligence que normalmente se debe hacer para este tipo de situaciones? Y además del árbitro, quisiera conocer también su visión sobre los expertos, es decir, qué tipo de expertos queremos tener, porque de alguna forma, y yendo en línea con lo que ustedes comentaban, definitivamente el expertise en los equipos electromecánicos, en el funcionamiento de operación de eso es fundamental. Y ese es un mercado que por experiencia creo que todos estaríamos de acuerdo en que es bastante cerrado. Son muy pocas las personas que tienen ese conocimiento incluso en el mundo. Quisiera un poco conocer sus opiniones sobre eso. ¿Qué tendrían ustedes en cuenta cuando están planeando su caso en materia de selección de los árbitros, selección de expertos y demás? No sé si quieres, Cristiano, puedes empezar y vamos después con Paola. Perfecto. Sobre los árbitros, yo creo que experiencia, conocimiento en general, eso es importante, no solamente para ese caso, como para todos. Pero yo que quisiera añadir es que en caso de disputas de construcción en general, yo creo que sea muy importante que el árbitro sea disponible, porque cuesta mucho tiempo manejar los documentos, las pruebas técnicas, todo eso. Entonces, necesita que sea verdaderamente un árbitro, como se dice en inglés, hands-on. Tiene que mirarlo todo, leer, preguntar, entender un montón de cosas que son cosas técnicas, que aunque nosotros tengamos alguna experiencia en general, muchas veces las cuestiones técnicas que se plantean en aquel caso son cuestiones que conocemos muchas veces de manera bastante superficial. Entonces, tiene que tener mucha energía, tiempo y paciencia, como decía antes, para trabajar con cuestiones que son técnicas. Los peritos son fundamentales en tales casos. Es muy difícil que en un caso de construcción los peritos no tengan un rol bastante importante, casi principal. Una cosa que nosotros, concordo completamente con Rafael, no es que haya tanta gente que sea calificada para trabajar en esos casos. Pero una cosa que a mí, personalmente, muchos colegas resulta bastante difícil es hacer la comparación entre los distintos reports de los peritos, porque muchas veces tiene ángulos diversos, parten de premisas distintas, y así al final, cuando tenemos que tomar una decisión, no nos resulta tan claro, porque no hay que siempre tengamos un diálogo franco y directo entre los expertos. Lo que nosotros estamos intentando hacer muchas veces con éxito variable aquí en Brasil es lo que llamamos de protocolo conjunto de la pericial, que es más o menos intentar organizar los trabajos técnicos para que tengamos un diálogo que sea comprensible para el tribunal arbitral desde el principio. No solamente decir, no, yo tengo mi técnico que va a presentar laudo tal, yo tengo, la otra parte tiene el otro y al final se arregla todo. A veces es posible, pero muchas veces cuando no tiene un diálogo bastante importante entre tales informes, lo que sucede es que tenemos que hacer más una parte de prueba pericial, a veces con un tercero perito nombrado directamente por el tribunal, lo que significa más costes, más tiempo, o sea, al contrario de lo que todos quieren al final con un procedimiento arbitral. Entonces, intentar una especie de diálogo al principio, en un documento mismo diciendo la prueba pericial se hará así, 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 eso es lo que estamos intentando hacer. No es tan fácil, pero estamos intentando hacer. Y al final, durante la audiencia, lo que me parece muy útil en todos los casos es poner los expertos en el llamado hot tubbing para que hablen conjuntamente uno con el otro, porque hay muchas cosas que están así un poquito escondidas, al final aparecen. Cuando hablan los otros, los árbitros, los abogados tienen condiciones de intervenir, pero al final
No creo que eso va a resultar en un arbitraje muy sencilla. Siempre va a quedar complicado. Pero si es complicado y manejable, yo creo que sea un éxito. Eso es lo que estamos intentando hacer aquí con la pericial. Perfecto. Paola. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sí dependerá de cada caso. Obviamente existen casos en los que es mejor buscar a un árbitro que por ejemplo, se apegue más a las cuatro esquinas del contrato, por decirlo de alguna manera, y no tanto que tenga tanto conocimiento de cómo se efectúan o se ejecutan en la industria estos contratos. Pero digamos que no es el caso, o sea, que no necesitamos que se apegue tanto a las 4 esquinas del contrato, que es lo común, ¿no? Que se entienda más bien de la industria, que entienda cómo realmente lo que se acordó muchas veces está muy desapegado a lo que sucede en la industria, más que nada por lo del día al día. O sea, existen cambios que por segundo o por minuto van ocurriendo y que por lo tanto toman decisiones de segundos que no necesariamente se registran, por ejemplo, en papel, o no cumplen con los requisitos formalistas que se establecen en el contrato y lo que las partes creyeron como el deber ser. Entonces, considerando más bien lo que en la práctica sucede, lo que se recomienda es más bien elegir a árbitros que sí tengan cierto nivel de entendimiento de la industria de la construcción, del entendimiento de la industria de la energía, y buscar también esta combinación. Por ejemplo, si se trata de un panel de 3 árbitros, una buena combinación entre los conocimientos que tiene cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la contraparte ya eligió a un abogado que tiene una preparación muy obligacional, por decirlo así, se buscaría de alguna manera que el otro árbitro tenga más expertise en ingeniería, en construcción, ¿no? Empezar a nivelarlo, y lo mismo con el tercer árbitro, que sería el presidente. Esta relación o este equilibrio que se buscaría es para que exista también un real intercambio de análisis respecto a las posiciones de las partes, y más que nada también para el entendimiento de los reportes de los expertos, porque muchas veces los reportes de los expertos, aunque sí son claros, sí son puntuales, sí conllevan cuestiones técnicas, y más en esta industria, que requieren de cierta previa experiencia en construcción o en ingeniería o en el sector energético. Y lo que nos lleva al segundo punto, ¿no? De los expertos como tal. La selección de expertos obviamente es una cuestión bastante importante y relevante para la resolución del caso, y lo que no tenemos que perder en cuenta es que más allá de conocer el caso en específico, o más bien la cuestión en específica técnica que se tiene que resolver, y que por lo tanto se tiene una postura que se tiene que poner en la mesa, explicar, deshebrar, ¿no? Para que sea entendible para los árbitros, es justamente ese punto lo importante, que los árbitros lo puedan entender. Muchas veces se eligen a expertos que sí son expertos en la materia, que sí entienden perfectamente lo que está sucediendo y por qué la postura debe de ser A o debe de ser B, pero fallan en poder explicar esta postura al tribunal arbitral. Porque, ¿qué es lo más difícil? Poder traducir, poder cambiar a palabras entendibles para cualquier experto en un nivel general, como por ejemplo sería yo, que no soy una experta como tal en energía, pero sí tengo cierto nivel de conocimiento. Entonces se buscaría a un experto que logre traducir todas estas cuestiones técnicas para que sea entendible para el tribunal arbitral, porque al final de cuentas ese es el punto, el goal, la meta que tenemos en el tribunal, en el arbitraje como parte, que tenemos que buscar que nuestra postura sea entendible para. Y esto lo explica de alguna manera más detalladamente estos como puntos a tomar en cuenta en el reporte de la CCI, de la comisión que señala de resolver el cambio climático relacionados con disputas de arbitraje y de ADR. Si lo pueden ver, este reporte hace específicas referencias a cómo seleccionar árbitros, o más bien qué puntos a considerarse para seleccionar árbitros, que son uno de los que les acabo de comentar, y también para la selección de expertos. Y un punto final, en México hemos tenido, justamente por este boom de arbitrajes que hemos tenido recientemente en la industria de la construcción y en la industria eléctrica o de energía, hemos visto también que ya no tenemos tantos árbitros disponibles como lo mencionaba Cristiano. O sea, sí se requiere de nuevos árbitros de alguna manera que sepan de la materia, y es un problema que estamos empezando a enfrentar, que es algo que de alguna manera ya vivió Perú,
y eso se tiene que considerar también para mantener esta imparcialidad y más que nada la disponibilidad. Excelente, Paola, muchísimas gracias. Y Cristiano, creo que hemos trazado y tocado dos temas fundamentales y que diferencian muy bien la práctica propia del arbitraje de construcción y este tipo de nuevas disputas que vamos a ver y que ya en realidad ya estamos viendo. Tal vez es un tema de magnitud y de volumen. Veo que ya José Gregorio se nos ha conectado ahí. Eso quiere decir, palabras más, palabras menos, que nuestro tiempo se ha agotado. No quería, digamos, despedir este panel sin antes agradecerles a todos nuestros panelistas. Ha sido muy interesante. Creo que hemos tocado unos temas fundamentales y que sin duda hemos logrado trazar unas diferencias de lo que van a ser estas disputas en materia de transición energética y de cambio climático. Paola, Cristiano, ha sido un placer, sinceramente. No recibimos preguntas adicionales de parte de la audiencia. La verdad es que creo que ustedes las han respondido todas. Entonces, ha sido todo muy completo. Por nuestra parte, simplemente agradecerles. Creo que por eso, José Gregorio, el panel es tuyo. Muchas gracias, Rafael. Lo felicito de verdad por sus interesantísimas intervenciones. La verdad es que manejan el tema con total fluidez. Para mí es una industria además que me apasiona, ¿no? Y ahorita justamente con esta ola de calor que hay en Europa, me he planteado varias situaciones que pueden ocurrir, porque si han visto las noticias, los estándares de calidad anteriores probablemente ya no sean los correctos, incluso los vigentes, porque los que están vigentes no prevén este tipo de temperaturas. Hemos visto noticias del Reino Unido, como por ejemplo hay vías férreas totalmente deformadas por el calor. La pista de aterrizaje del aeropuerto de Luton se derritió literalmente y el servicio de transporte lo paralizaron porque los trenes no están diseñados para funcionar a esas temperaturas. Y eso está muy bien, digamos, uno podría más o menos visualizar una solución o una exclusión de responsabilidad para aquellas obras que fueron realizadas hace muchos años, muchas décadas. Pero y las obras que se están realizando en este momento con esos mismos estándares, previendo un clima distinto al que estamos viendo, el derecho siempre va un poco por detrás de la realidad, ¿no? Entonces, creo que el tema es fantástico, lo han manejado excelentemente bien y lo felicito. Ahora me toca presentar un tema que también es de muchísimo interés, sobre todo en Latinoamérica, que es nuestro segundo panel. Va a hablar sobre la cooperación internacional, el control judicial y ejecución de laudos domésticos y extranjeros. Este panel va a estar moderado por la doctora Patricia Figueredo Ferraz, Patricia de Figueredo Ferraz, que es la directora de arbitraje y medios alternos de solución de conflictos para América Latina de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Es abogada egresada de la Fundación Armando Álvarez Penteado, con posgrados en Derecho Empresarial y Administración para graduados de la Fundación Getulio Vargas y maestrías en Derecho de la Universidad de California, Berkeley y de la Universidad de Sao Paulo. Como estamos manejando los paneles con links distintos, yo los invito a que vayan al canal de arbitraje, al canal de YouTube de Canal Arbitraje, y ahí podrán encontrar el link para conectarse al segundo panel. Nos vemos allá. Muchas gracias.